Somos responsables moralmente y esa responsabilidad no se limita al presente. Toda decisión contiene un futuro. La clase que están tomando aquí también tiene un futuro en sus vidas ministeriales, un futuro espiritual. Yo deseo que sea un futuro de bendición, donde puedan ejercer los dones que Dios les da con su familia, con la iglesia, con la sociedad. Que haya un futuro de bendición a través de este presente que están realizando, que están forjando. La situación ambiental es un claro ejemplo de cómo este presente también nos lleva a un futuro. Bien, vamos a pasar ahora a la responsabilidad y la liberación. La responsabilidad escucha y responde a sectores excluidos. Cómo esta ética de la responsabilidad abre un espacio para esos sectores excluidos. Evalúa el impacto positivo o negativo en estos grupos vulnerables. La ética de la responsabilidad abre espacios para que todos quepan. La ética de la responsabilidad me ayuda a ver a la otra persona. Me ubica en un presente, ¿cierto? Pero también en un futuro, pero también me ayuda a ver a la otra persona. Permite la solidaridad en la diversidad. ¿Cómo es la realidad en este tiempo? Bueno, pues realmente es una circunstancia excluyente. No hay solidaridad. Muchos en este tiempo excluimos, marginamos, destruimos, no pensamos en el futuro. Y a esto se le llama irresponsabilidad. Yo personalmente le doy gracias a Dios por esto que estoy aprendiendo junto con ustedes, esto que estamos reflexionando. A veces pensamos que fuimos a la escuela, alcanzamos algún grado académico, nivel universitario, creemos que sabemos. Y también pensamos que cuando formamos parte de una iglesia, que nos bautizamos o que tenemos un liderazgo, creemos que sabemos. Cuando reflexionamos en la palabra de Dios, en todo lo que implica ser creyente, ser cristiano, yo me sorprendo de todas las inconsistencias que tengo como ser humano, de toda la ignorancia que me rodea. Cómo realmente la vida cristiana es un camino donde vamos avanzando, poquito a poco, donde el Señor va teniendo misericordia de nosotros y nos ayuda a entender un poquito lo que estamos viviendo. Esta ética de la responsabilidad me ha enseñado un poco más acerca de ese amor de Dios para nosotros, pero también de esa tarea que yo tengo como mujer, como creyente en este tiempo. Esta ética de la responsabilidad abre espacios para que todos quepan.
permite la solidaridad en la diversidad. Como familias, a veces somos excluyentes. Importa nuestra familia, nuestro apellido, nuestro prestigio. Pero aquí no está hablando, está llamando a un espacio donde todos quepan, donde quepa también la otra familia, donde quepa la otra iglesia, donde quepa la otra comunidad, donde todos quepan. Una solidaridad en la diversidad. Estaba platicando con mi esposo acerca de cómo a veces en la iglesia nosotros dividimos, fraccionamos, fragmentamos. Él ahorita forma parte de un liderazgo nacional que se llama el Consejo de Administración. Son 12 pastores a nivel nacional que tienen esa tarea. Y me estaba diciendo cómo a veces en la iglesia fraccionamos a las mujeres por un lado, a los niños por otro, a los matrimonios, a los mayores. Y yo estaba tratando de entender, tratando de entender porque a veces no, no entendemos, ¿verdad? Todo el sentido que trae lo que nos está diciendo la otra persona. Y yo decía, bueno, yo como mujer, yo quiero mis espacios para las mujeres, donde podamos tener esas reflexiones, entendernos. Por ejemplo, en este retiro que tuvimos ahorita de mujeres, hablamos de la sexualidad, un tema importante. Y, y en este grupo de mujeres podemos hablar libremente. Y es cierto, hacen falta esos espacios para los grupos, pero también a veces nos quedamos en ese grupo y ya no queremos entender al otro, ya no queremos entender a los hombres. A veces decimos las mujeres y nos hacemos feministas y a veces estamos en contra del machismo, que es un movimiento, una situación donde hay autoritarismo, etcétera. Pero a veces también nosotros nos encerramos en nuestro grupo como mujeres y a veces no queremos ceder o no queremos entender a los otros grupos, a los niños, a los matrimonios, a los adultos mayores. Y me decía mi esposo, yo creo que abrirnos un poco más. Es cierto, no vamos a perder nuestra identidad, nuestras características como mujeres, en nuestros espacios necesarios, pero abrirnos a los otros donde quepamos todos, donde no seamos tan excluyentes, donde veamos esa visión de iglesia más, más como grupo, más como cuerpo de Cristo, que así nos veamos, porque sí nos fraccionamos, sí nos dividimos, pero regresar siempre al grupo, no quedarnos en la femenil, no quedarnos en los varones, no quedarnos en los jóvenes, sino regresar a la idea de grupo. Ser más solidarios con el grupo. Ser responsable es vivir de tal manera que Dios reconozca que uno ha estado en la huella de su acción divina. Ser responsable es demostrar a los demás que Dios está haciendo su labor en mi vida. Hay una playera que ya no la he visto, hace mucho la encontré en una librería cristiana y decía por delante, soy creyente, soy una nueva vida, tengo una nueva vida en Cristo, así decía al frente, pero por detrás decía, pero téngame paciencia. Dios está trabajando todos los días conmigo. Dios está construyéndome poquito a poco. Decía por atrás, téngame paciencia. Dios está trabajando conmigo. Entonces, pues, sí reconocemos la obra de Dios en nuestras vidas, pero Dios no ha terminado con nosotros. Nos lleva en un proceso donde vamos caminando, algunos caminan bien rápido y se convierten y tienen un liderazgo
liderazgo y una visión y son solidarios y entienden rápido las cosas. Otros no, otros necesitamos más tiempo. Los procesos espirituales son diferentes en cada persona. Pero lo bueno es sentirnos dentro, sentirnos en el camino, sentirnos que vamos en la dirección. Ser responsable es vivir de tal manera que Dios reconozca que uno ha estado en la huella de su acción divina. Reconocer, darnos cuenta que, especialmente que los demás se den cuenta que Dios está trabajando con nosotros, que Dios está trabajando en mi conducta, en mi forma de vestir, en mi forma de actuar, en mi forma de hablar, en mi forma de responder, en mi forma de ser mujer, de ser parte de una familia, de ser parte de una iglesia, de formar, de ser miembro de una congregación. Decirles a los demás, tengan paciencia, Dios me está construyendo poquito a poco. Entonces, bueno, eso vimos acerca de la responsabilidad y de la liberación, cómo el Señor nos ayuda a ese tiempo donde nos sentimos libres para actuar, pero también libres para ser responsables, para ser solidarios, para ser incluyentes, para que haya solidaridad en la diversidad. No querer aplicar a otros mis propios criterios o mis propias leyes que ni siquiera yo puedo cumplir. Aprender a ser solidario en la diversidad. Vamos ahora a ver la praxis de la ética de la responsabilidad. ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo se vive la ética de la responsabilidad? Y el autor del libro del discernimiento espiritual nos muestra algunos parámetros generales de una ética responsable. Parámetros generales. Vamos a ver como un marco donde nos vamos a mover en esta práctica, en esta acción de la responsabilidad. El primer parámetro es reconocer que puede haber equivocaciones. Reconocer que puede haber equivocaciones. Esta práctica de la ética de la responsabilidad me lleva a reconocer que soy una persona, bueno, pues ya lo vimos en proceso. El Señor está trabajando conmigo. No lo sé todo. Estoy aprendiendo poquito a poco. Tengo cierta experiencia, tengo ciertos conocimientos. Acuérdense, estoy en esa realidad penúltima, porque la realidad última, el conocimiento total, pleno, solamente le corresponde a Dios. Nosotros estamos en ese penúltimo lugar, en ese penúltimo lugar. Entonces, reconocer que nos podemos equivocar, que lo que el año pasado fue bueno, quizá hoy no, porque es otro contexto, otro tiempo, es otra mi visión, es otra mi experiencia. Entonces, puedo actuar con criterios del pasado y me puedo equivocar. Entonces, tengo que hacer esos ajustes en mi manera de responder hacia los demás, en mi manera de actuar. Reconocer que puede haber errores, que puede haber equivocaciones. Es importante. Otro parámetro general es que sea fiel a las afirmaciones centrales de la fe cristiana. ¿Cuáles son esas afirmaciones de la fe cristiana? Bueno, sin duda, el modelo de Jesús, la conducta de Jesús, el amor, la responsabilidad, la bondad, la mansedumbre, la paciencia, la templanza, que sea fiel a esas afirmaciones centrales de la fe cristiana, que sea el fundamento para compromisos serios. Esta ética de la responsabilidad me marca como algo importante, que lo que yo estoy haciendo sea un fundamento para un compromiso serio. Este trabajo que estoy realizando, esta manera de comunicarnos unos con otros, estos valores que yo estoy ejerciendo,
sean un fundamento, sean una base para compromisos serios, compromisos con los cuales se pueda sentar la base de un proyecto que nos permita crecer como persona, como familia, como iglesia. Lo que estamos haciendo en esta ética de la responsabilidad que siente las bases de un compromiso donde podamos ser mejores hoy, pero también mejores en el futuro. Que sea las bases que siente los principios para un compromiso serio. Y también reconocer que puede equivocarse, que sea fiel a las afirmaciones centrales de la fe cristiana, que ponga los fundamentos para compromisos serios, para esos proyectos de futuro, qué queremos como familia, qué queremos, primero yo como persona, cómo me veo en el futuro, cómo me veo sentada allí quejándome, ¿no? O como una mujer productiva, como una mujer con más ideas, con más proyectos, etcétera. ¿Cómo veo a mi iglesia en el futuro? Más crecimiento, más expansión, etcétera, con un proyecto ya en la cárcel, un proyecto en favor de los enfermos, un proyecto en favor de las mujeres solas, de las personas de la calle, etcétera. ¿Cómo nos estamos viendo? ¿Qué fundamentos estamos haciendo ahorita para proyectarnos para el futuro? Y el número 4, que aclare por qué se toma en cuenta una postura particular. ¿Por qué estamos hablando hoy de esta ética de la responsabilidad? ¿Cómo me va a servir esta ética de la responsabilidad para aclarar esa postura que yo estoy teniendo? Por ejemplo, la bondad. ¿Cómo yo estoy fortaleciendo esta postura particular acerca de la bondad? ¿Cómo le estoy dando yo un lugar en mi vida a esa idea, hacer un principio acerca de la bondad? Puede ser la fortaleza, puede ser la libertad, puede ser el trabajo, puede ser la buena comunicación. Pero que aclare por qué tomo en cuenta esta postura en particular. ¿Para qué me va a servir tomar la bandera de la libertad? A mí, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué va a servir a mi familia? ¿Para qué va a servir a mi iglesia? ¿Para qué tomar esa postura de la fe, de la fortaleza? ¿Para qué tomar esa postura? ¿Para qué nos va a servir como grupo en la comunidad donde estamos viviendo? Entonces, que aclare por qué se toma en cuenta una postura particular. Por ejemplo, si yo decido comer esta naranja, ¿por qué estoy decidiendo? ¿Por qué estoy yo tomando esta postura particular? Identificar cómo me va a ayudar a mí o cómo esta decisión personal va a bendecir a mi familia o al grupo social al que pertenezco. Quizás sea algo muy sencillo, pero lo que yo voy a hacer puede ser algo muy sencillo, pero vean cómo también tiene implicaciones en los otros niveles donde nos movemos. Yo me voy a comer esta naranja, voy a decidir en la ética de la responsabilidad, decido tomarme esta naranja, voy a pelarla, me la voy a comer. Yo sé que esta naranja va a dar aportes de vitamina a mi cuerpo que me va a ayudar. Esta vitamina C me va a dar esos refuerzos que yo necesito para no enfermarme de gripa, para que no me dé gripe, etcétera. Y si yo no me enfermo de gripa por medio de estos nutrientes, de esta vitamina C, pues voy a cumplir mis responsabilidades en las clases aquí en el seminario. Voy a también cumplir mis responsabilidades en mi iglesia, en mi trabajo, en la comunidad donde vivo. Entonces, vean cómo esas
decisiones que estamos tomando fortalecen esas posturas particulares y cómo esas posturas particulares también benefician a los otros grupos sociales donde nos estamos desempeñando. Y fue algo muy sencillo, como una naranja, pero también puede ser, ¿cuál es mi postura? Hablar con la verdad. ¿Cuál es mi postura? Colaborar. ¿Cuál es mi postura? Ser responsable. ¿Cuál es mi postura? Alimentarme sanamente. ¿Cuál es mi postura? Cuidar los recursos. ¿Cuál es mi postura? Cumplir con el diezmo. Todo eso, de alguna manera, aclarar cómo todas esas posturas particulares van a beneficiar al grupo donde nos estamos viviendo. Nos van a ayudar a vivir esa ética de la responsabilidad. Esa postura particular es un parámetro importante en la ética de la responsabilidad. Entonces, reconocer que ese principio se puede modificar, nos podemos equivocar en lo que estamos determinando ahorita, porque a lo mejor fue algo que hicimos en el pasado que se tiene que volver a replantear por la realidad que estamos viviendo. Entonces, reconocer que se puede equivocar, que se puede mejorar, que sea fiel a las afirmaciones centrales de la ética cristiana, que cumpla esa ética de Jesús, que sea el fundamento para compromisos serios, que sea algo firme, que sea algo estable, que nos ayude a crecer y también que aclare por qué estamos tomando en cuenta esa postura particular. Esos son parámetros generales de una ética responsable. Y vamos ahora a ver esas consideraciones específicas. Esos fueron los parámetros. Vamos a ver ahora consideraciones específicas de una ética responsable. La primera es que el análisis y los puntos de vista surjan desde el interior de la cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Ay, muy interesante. Y lo vamos a ver más adelante con unos detalles. Que el análisis y puntos de vista de esta ética responsable surjan desde el interior de la cuestión. Bueno, regresando a mi asunto de la naranja. Aquí está. Yo la estoy viendo su forma, estoy sintiéndola, pero no sé cómo sabe. No sé, porque no la he probado. Entonces, para que yo la pruebe, necesito abrirla y necesito probarla. Entonces ya, al entrar al interior, ya me voy a dar cuenta cómo sabe esta naranja. Bueno, el análisis y puntos de vista deben surgir desde el interior de la cuestión. Si esta es la cuestión, la naranja, cuando yo entre, cuando yo la pruebe, cuando yo pase al interior y me la esté probando, voy a saber qué tan bien sabe. Si está agria, si está dulce, si está jugosa, si está muy seca, si el sabor es amargo, si me gusta, si no me gusta. Pero tengo que ver desde el interior. Entonces, el análisis y puntos de vista surgen desde el interior. La segunda consideración, que se recuerde que toda decisión y análisis reflejan una estructura de poder. Lo estamos haciendo estas decisiones y análisis en base a lo que sabemos, a lo que conocemos, al poder que estamos ejerciendo como hombres, como mujeres, como creyentes, como parte de un grupo social, de un grupo político, de un grupo económico, de un ministerio de ayuda, de un ministerio de oración, de un ministerio hospitalario, desde la función como pastor, desde la función como líder, desde la función como, desde cualquier papel que estemos desempeñando en la sociedad. Esa ética de la responsabilidad nos dice que la decisión y el análisis refleja una estructura de poder. ¿Qué punto de vista tenemos acerca de la libertad,
acerca de la política, acerca del mundo que vivimos, cómo estamos ejerciendo nosotros ese poder. Entonces, que se recuerde que toda decisión y análisis reflejan una estructura de poder, que la ubicación social afecta el análisis. La ubicación social afecta el análisis. No es el mismo análisis de algún problema, de alguna cuestión, no es el mismo análisis que hace una mujer casada con su vida económica resuelta, con una familia estable, con buenos principios cristianos. No es el mismo análisis que hace sobre un problema a una mujer que no es creyente, a una mujer abandonada o que sufrió un abuso o que se encuentra sola en la vida o que no ha tenido oportunidades de desarrollarse, que no conoce al Señor. Puede ser el mismo problema, puede ser la misma cuestión, pero una mujer lo va a ver de una manera respecto a la ubicación social que tiene, que otra mujer en un grupo social diferente, con limitaciones, con privaciones, con situaciones difíciles en la vida. Es el mismo problema. Lo está viendo una mujer realizada plenamente, sin problemas, con un criterio de la vida generoso, a como lo está viendo una mujer con muchas limitaciones, muy golpeada de la vida. La ubicación social afecta el análisis. Esa es una consideración específica. Que el sujeto histórico-moral sea determinante en toda conclusión. La persona, la que participa en esa ética responsable, es fruto de un contexto histórico, de un contexto histórico-moral. ¿Cómo están viviendo ustedes su contexto histórico en Argentina? ¿Cómo lo están viviendo en Colombia? ¿Cómo lo están viviendo en Uruguay? ¿Cómo lo estamos viviendo en México? ¿Cómo está viviendo ese sujeto histórico en Estados Unidos? Entonces, todo el sujeto histórico moral es determinante en toda conclusión. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo de acuerdo a las circunstancias históricas que nos rodean? Entonces, la práctica de la ética de la responsabilidad incluye parámetros generales que son 4 y también 4 consideraciones específicas de una ética responsable. Vamos a ver la primera. Les dije que lo íbamos a ver más detenidamente. ¿Qué significa que el análisis surja desde el interior? La ética de la responsabilidad brota o surge de la empatía. La empatía, la capacidad de sentir como el otro o la otra. Sentir y responder desde la otra o el otro. Este análisis que surge desde el interior, bueno, aquí dice, como dicen muchos estudiantes de teología, una cosa es estudiar teología en la biblioteca y otra cosa es hacer teología desde una congregación local. Y me acuerdo de un seminario, no, de un seminarista, no del CEBAIF, no, tampoco del Seminario de México, otro seminario que nosotros no conocemos. Fue un estudiante de ese seminario, obtuvo su título, su pastorado y llegó a la iglesia.
y les dijo a la iglesia, pues hermanos, qué bueno que estoy aquí, me da mucho gusto conocerlos. Yo soy su nuevo pastor, yo vengo del seminario, hermanos. Ya dije, ya aclaré, no es el Sebaid ni el Seminario de México, otro seminario. No, hermanos, yo traigo muchos conocimientos. Yo traigo conocimientos de hermenéutica, de homilética. Yo estudié latín, también estudié el griego, estudié el hebreo, conozco las raíces para que podamos entrar a ese análisis exegético del texto bíblico. Y se levantó un hermano, dijo, hermano, no se preocupe. Yo también tengo todas esas enfermedades, pero Dios nos sana a todos. Entonces, pues, llegó él con muchos términos y la iglesia pensaba que todo eso era enfermedades. Dijo, yo también tengo diabetes, tengo presión alta, pero Dios nos está sanando a todos. Entonces, no es lo mismo hacer teología desde la biblioteca, hacer teología en una congregación local. Allí en la congregación local los pastores aprenden muchísimo las lecciones que da la vida en el intercambio de experiencias, en la comunión con la iglesia. Hay mucha sabiduría en el dicho de que no se debe juzgar hasta haber caminado en los zapatos del otro. Estamos viendo el término que el análisis surja desde el interior. No es lo mismo, hermanos, llegar a una iglesia y decir, ay, qué mal están aquí, ay, qué barbaridad. O sea, no es lo mismo llegar desde afuera y empezar a emitir juicios, a tener esa comunión, acercarse, sentarse con ellos, con ellas, caminar con ellos, sentir esa empatía, sentir como él, como ella, sus sufrimientos, sus penas, sus dolores, sus miedos, sus temores. Hay mucha sabiduría en el dicho, no se debe juzgar hasta haber caminado en los zapatos del otro. Desde el exterior de un problema es relativamente fácil decir lo que se debe hacer. Desde dentro es mucho más difícil. El análisis ético responsable necesita verse desde el interior de la situación. Esto exige comprender el contexto y sus contextos particulares. Les voy a comentar un problema que me dijeron ayer. Cuando terminó el evento, estuvimos con una maestra de aquí del estado de Texas y me comentó una situación muy fuerte, muy fuerte. Ella está en un dilema ético muy, muy fuerte. Ella es una directora, una principal en una escuela de gobierno y las edades de los niños son de 6 a 11 años, me parece, de 6 a 11. Y aquí en Texas llegan muchos niños, hijos de migrantes. Y el caso que ella me comentaba ayer, dice, Coquis, qué importante es el discernimiento, qué importante es entender esa ética cristiana y llevarla a la práctica. Y por la gravedad de sus palabras, a mí se me decía que lo que me iba a decir era algo fuerte. Y sí, hermanas y hermanos, me dice, fíjate, Coquis, llegó una niña a mi escuela, una niña viene de Centroamérica, viene de un país de Centroamérica. La niña tiene 10 años, llegó sola. Su familia la mandó sola con una persona que no es ni su papá, ni su tío, ni su primo, es un desconocido. La mandó con esa persona, ese hombre, y hicieron todo ese trayecto
viajaron en México por lo que le llaman La Bestia. Es un recorrido de muchos kilómetros donde se suben las personas, hermanas. Va en marcha ese camino, ese tren va en marcha y la gente se suben como pueden para avanzar todo ese tramo, así como pueden. No va tan rápido el tren, va en movimiento, pero se suben, van allí y dicen, por lo que he investigado, que esa niña se le perdió a la persona y después en algún otro punto se encontraron otros dos, siguieron caminando total y se llegaron a Estados Unidos, llegaron aquí, se establecieron. La niña, la niña llegó a mi escuela, es mi alumna en este momento. Su maestra me comentó que le empezó a ver mal, le empezó a ver en una situación a la niña no normal. Empezamos a platicar con ella y la niña está embarazada. Tiene 10 años. Está sola en el país. Imagínate, dice, cuando supimos de esto, se me rompió el corazón. Se me rompió el corazón. Ella no está aquí su mamá, no está su papá. Ella vive con una familia extraña. Ella se está haciendo daño en su cuerpo. Parece que por ahí empezó a observarle la maestra, cómo se estaba haciendo daño. Entonces, dice Coqui, si estoy ahorita en ese dilema ético, muy fuerte, muy fuerte. La niña está embarazada. ¿Qué le espera a la niña? No sabemos. Estoy ahorita hablando con mis autoridades también. Estamos tratando de ayudar a esa niña, pero realmente dice, te pido la oración, dice, no es fácil decidir y tengo que decidir. Y yo tengo que decidir porque soy su representante de esa niña ante el Estado, porque ya no está aquí su papá, ni su mamá, ni su tío, ni su tía, ni su prima. Solamente está aquí y ya huyó, dice la persona que la violó. Entonces, imagínate, estamos en una situación muy fuerte y, y aquí ese problema y muchos más el análisis surge desde el interior. A veces nosotros desde fuera, no, pues, haz esto, haz aquello, ve aquí, ve allá. Pero hay que sentarse, hay que ver esa niña, hay que ver qué está pasando, hay que ver estas decisiones del presente. Acuérdense, no nada más es el presente, también se incluye el futuro. ¿Cómo queremos ver esa niña cuando tenga 11, cuando tenga 12 años? ¿Qué va a pasar con esa niña? ¿Qué va a pasar con ese bebé? Es fuerte. El análisis ético responsable necesita verse desde el interior. Esto exige comprender el contexto y sus contextos particulares. Es fuerte, hermanos. Aquí hay leyes a favor del aborto. Hay leyes también en contra del aborto, especialmente en Texas. Hay consideraciones para algunos casos, pero ¿cómo los análisis, cuando nosotros juzgamos desde afuera, a veces no tomamos en cuenta todo el contexto de la situación? El análisis ético responsable necesita verse desde el interior de la situación. Esto exige comprender el contexto y sus contextos particulares. No significa que se vaya a aceptar lo que el interior dice. No significa que se vaya a tomar como válido lo que hay en el interior la opinión, la primera opinión, pero sí se asegura que la respuesta no sea fría, no sea abstracta, que esa respuesta responda a la realidad,
que responda a la realidad. Y vamos a ver, para esas decisiones, hermanos, porque vimos aquí, estábamos hablando de la práctica de la ética de la responsabilidad. Nos está llevando ya a la acción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí o no? ¿Esto o aquello? ¿Así o asá? Que el análisis surja desde el interior es la primera consideración específica de una ética responsable. El inciso A. Y estamos aquí viendo esto. Y vamos ahora a ver las 4 fuentes de conocimiento. Yo aquí tengo una botella de agua que ya, bueno, esta agua me ayuda a mí, me ayuda en mi, me nutre, etcétera, me da, hace que mis órganos, que mis tejidos se cumplan las funciones en mi cuerpo, el cerebro, la vista, etcétera, todo. Contribuye, es una fuente. El agua es una fuente que me ayuda a mí. También esta es otra fuente, el alimento, el sueño, el trabajo, o sea, contribuyen para mi formación personal, para que yo esté aquí, para que tenga ánimo, entusiasmo, agradecimiento, etcétera. Pero bueno, vamos a ver ahora cuáles son las fuentes que llegan a nuestro conocimiento para tomar decisiones. Toda reflexión ética responsable contiene 4 fuentes de conocimiento. La primera es la palabra. La primera fuente de conocimiento que tenemos es la palabra. La segunda es la razón. La razón. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está la mente? ¿En qué parte? Dicen algunos, ¿no? Pues en el corazón. No, pues en el cerebro. ¿En qué parte del cerebro? Qué interesante. Entonces, una fuente del conocimiento es la escritura, otra es la razón. La razón. Ah, tenía razón. Yo puedo decir, esta naranja es dulce. Y cuando la pruebe, voy a decir, sí, sí era dulce, pero incluye un poco la razón porque, fíjense, me estoy dando cuenta en el color, estoy percibiendo la textura, me está hablando, el cerebro me está informando que tiene jugo porque puedo yo oprimirla, siento que tiene jugo. Además, les voy a comentar, esta no es la primera que me como, ya es la tercera. Y las otras estaban deliciosas, riquísimas, jugosas. Entonces, ya esa experiencia que tuve, bueno, ya aquí me fui al tercero, pero hablando de la razón, me dice que si ya comí una con estas características, es muy probable que la otra, como también estoy percibiéndola con mis sentidos, la textura, estoy viendo el color, estoy pensando que me comí las anteriores y yo digo, si venían juntas, si eran de la misma, no sé, seguro también la razón me está diciendo que voy a tener buenos resultados porque ya me comí la anterior, pero pasamos al tercero. Es probable que esta también responda a las otras experiencias que tuve. Entonces, la escritura es una fuente de conocimiento, la razón, la experiencia y la tradición. En la tradición de la iglesia, estas fuentes orientan la toma de decisiones. En todos los problemas éticos vamos a tener estas fuentes de conocimiento para decidir, para tomar las mejores decisiones. La escritura, la razón, la experiencia y la tradición. Y en nuestra historia como iglesia, en esta palabra, la tradición de la iglesia quiere decir en nuestra historia, en el contexto, en lo que hemos vivido como iglesia, estas fuentes orientan la toma de decisiones. Yo creo, hermanas, hermanos, que en los concilios, los hermanos cuando van definiendo nuestra nuestra historia como iglesia o la conducta que tenemos o el fundamento de fe o cuando van poniendo esos principios generales que nos rigen
como la Iglesia de Dios en México considera que, la Iglesia de Dios en tal lugar considera que, la Iglesia de Dios en Estados Unidos tiene este fundamento sobre, sí lo tienen, sobre la sexualidad, sobre la Biblia, sobre Dios, etcétera, tienen esa visión, o sea, esas tradiciones, esos fundamentos, esos principios tienen como fuente para sus tomas de decisiones la escritura, la razón, la experiencia y la tradición, como historia, como iglesia, cómo han venido desempeñándose. Siempre hay que consultar la escritura como base de todo esfuerzo ético. Siempre hay que consultar la escritura. Es la Biblia donde descubrimos la revelación e interpretación primaria de la manifestación de Dios en la historia. Y en la Biblia encontramos los paradigmas. Última, lo que Dios quiere, lo que Dios dice, lo que Dios es, yo soy, y lo que Dios nos está diciendo. Entonces, en la Biblia encontramos esos paradigmas, esas ideas últimas, esos ejemplos supremos que nos ayudan a discernir su voluntad en el presente. Mas yo os digo, así hacían antes, mas yo os digo esto. Las bienaventuranzas, que por cierto vamos a hablar al final sobre esa tarea, sobre ese libro de John Stott. Entonces, en la Biblia encontramos esos paradigmas que nos ayudan a discernir su voluntad en el presente. Por eso la Biblia es siempre nuestra guía. La Biblia es siempre nuestra guía. Cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, cómo se manifiesta que verdaderamente somos hijos, somos hijas de Dios. ¿Cuáles son los valores que debemos vivir como creyentes, como familia, como nuestra iglesia? ¿Cuáles son esos principios que deben regir nuestro trato hacia las personas, nuestro trato hacia la comunidad? En la tradición de la iglesia, estas fuentes orientan la toma de decisiones. Y la primera es la escritura. La escritura es la base. Hay que consultar la escritura como base de todo esfuerzo ético. En la Biblia descubrimos la revelación, esta interpretación primaria de la manifestación de Dios en la historia. Los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no tomar el nombre de Dios en vano. Acuérdate del sábado con estas características. Honra a tu papá, a tu mamá. Ese honra. Esa palabra de Dios que dice, no mates, no robes, no adulteres. Esa palabra, esa realidad última, ese paradigma que Dios ha puesto para que nosotros avancemos y vayamos. Entonces, dice, en la Biblia descubrimos la revelación, la interpretación de Dios, esa realidad última, esa manifestación de Dios en la historia y los paradigmas que nos ayudan a discernir su voluntad en el presente. Si el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, si esa es la realidad última a la cual debo llegar yo, ¿qué decisión tengo que tomar en este presente? Mi papá ya no vive, mi papá descansa, pero ¿qué decisiones tengo que tomar en este presente para honrar a mi mamá, para respetarla, para ayudarla a que a través de mi presencia, de mi acción, ella pueda ver en mí esa manifestación, esos cambios que Dios está haciendo en mi vida? Esos paradigmas que nos ayudan a discernir su voluntad en el presente. Por eso la Biblia es siempre nuestra guía. La segunda, aparte de la Biblia, es la razón. ¿Qué es la razón? Ya vimos lo que es la Biblia. Es ese paradigma que Dios tiene para nosotros y que ahí encontramos y que ahí recurrimos constantemente. La segunda fuente de conocimiento, hermanas y hermanos, es la razón. Y es la facultad que Dios nos ha dado para pensar de manera crítica,
para analizar una situación y discernir las posibles opciones y acciones a seguir. Cuando estábamos planeando la reunión de las hermanas en este retiro, que hubo hermanas que vinieron, hubo algunas hermanas de Guatemala, poquitas de México y la gran parte fue de aquí de Estados Unidos. Pero preguntaban las hermanas, ¿y cómo está el clima? Bueno, ¿y para qué preguntaban cómo está el clima? Ah, pues porque querían ellas saber qué tipo de ropa iban a poner en su maleta para que ellas, pues, en base a esa razón, a ese juicio, ¿verdad? Ellas decidir qué ropa iban a echar en su maleta para que les resultara muy práctico los 4 días que iban a estar acá en el clima de Texas. Entonces, la razón es la facultad que Dios nos ha dado para pensar de manera crítica, para analizar una situación y decidir, discernir las posibles opciones y acciones a seguir. El lugar donde se llevó el evento está a 4 horas de aquí de San Antonio. Entonces, mi mamá y yo teníamos opciones. ¿Nos vamos en avión? Era una opción. Dijimos, no, no nos vamos en avión. Sería más caro. ¿Nos vamos en autobús? Es otra opción. Pero pues no, no va a ser lo mismo. Vámonos en coche. Nos fuimos en coche. Pero son decisiones que nosotros vemos las opciones que tenemos, entonces nos decidimos por la mejor y tomamos en cuenta pues la economía, la comodidad, la distancia, el clima, todo eso se toma en cuenta para analizar y discernir las posibles opciones y acciones a seguir. Vimos qué nos conviene, no batallamos mucho, no batallamos porque dijimos, así, sin pensarlo mucho, sin ponerlo sobre una mesa de opciones, el coche. Nos fuimos manejando. A veces no es fácil decidir, a veces lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí vemos cuál es la posible opción y la acción a seguir. La razón es lo que nos permite la comprensión. La razón trabaja como interlocutora entre los otros ejes metodológicos. A través de la razón, trabaja la razón, me dice, oye, esto es correcto, esto no es correcto, esto no te conviene, no, no vas a poder. Entonces, la razón trabaja como una interlocutora, como una mediadora. Es esa razón que Dios nos da, esa facultad para poder discernir, para poder elegir lo mejor. Ayer mi amiga me decía, Coquis, ora por mí para que el Señor me dé discernimiento. Ella está poniendo en juego ahorita la Biblia, la razón. La razón es algo muy importante. El sentido común es bien importante. Que decía otra persona, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, porque a veces lo tenemos, pero pocos lo llevamos a la práctica. La razón trabaja como interlocutora con los demás ejes metodológicos que intervienen en la decisión. No usar la razón es ser irresponsable y equivale a rechazar un don de Dios. Por ejemplo, decidimos irnos en coche, mamá y yo. Pero no usar la razón es ir manejando sin prever la gasolina, sin revisar si el aceite del carro estaba en condiciones para ese viaje. Fueron 4 horas de viaje. No ver si estaba el aceite listo, la presión de las llantas, que por cierto, no las revisamos. Actuamos de manera irresponsable en ese aspecto. Pero gracias a Dios fuimos y vinimos bien. Entonces, no usar la razón es ser irresponsable y equivale a rechazar el don de Dios. Hermanas, hermanos, la razón es un don, una facultad de Dios. Lo digo por mí. A veces no la ejercitamos,
no la llevamos a la práctica. Entonces, la segunda fuente de conocimiento, después de la palabra, es la razón. Y es esa facultad que Dios nos dio para llevarlo a la práctica, para usar el cuchillo, cortar correctamente sin, cuando yo use el cuchillo, no cortarme la mano. Utilizar el fuego, utilizar el coche de manera responsable, poniendo en práctica la razón que Dios da a nuestras vidas, porque es una facultad de Dios. Entonces, esa es la segunda fuente de conocimiento. La tercera fuente es importante unir la razón con la afectividad o la experiencia. Aquí vamos a hablar de la experiencia en tercer punto. Si no tomamos en cuenta la experiencia con Dios, con otras personas, con el proceso histórico, cuando no tomamos en serio la plenitud de la comprensión ni de la realidad, entonces podemos cometer errores. La tercera fuente de conocimiento es la experiencia. Les comentaba, yo ya me comí otras 2 naranjas como esta. Ya me las comí. Ya me imagino, porque ya las probé, ya me imagino que están dulces también, jugosas. Cuando las estaba comiendo hasta se me estaba cayendo el jugo porque era tanta el jugo que traen. Bueno, esto se los voy a enseñar para que no se queden con la tentación. Pero la experiencia, como ya la viví, como ya lo probé, ya sé lo que me espera. La experiencia es una fuente de conocimiento. La experiencia nos dice, me decía ayer mi mamá, hija, cuando uno llega a una edad, tienes tantos conocimientos, puedes ver con más claridad la vida. Dice, el problema es que ahora ya no tienes fuerza. Cuando eres joven, tienes fuerza, pero no tienes experiencia. Pero cuando ya pasas diferentes etapas de la vida, tienes mucha experiencia. Puedes ver con más claridad. Ese matrimonio necesita esto. Ese joven necesita este consejo. Este pastor está pasando por aquí, yo le puedo ayudar, etcétera, porque ya pasamos por allí. Mi mamá realizó mucha consejería para esposas de pastores. Entonces dice, ya sé, hija, ya pasé por allí, ya recorrimos ese camino. Entonces, esa experiencia nos ayuda a decirles a los demás. Y aquí, en esta fuente de conocimiento, la experiencia es muy importante. Si no tomamos en cuenta la experiencia que tenemos con Dios, con las otras personas, en el proceso histórico que vivimos, la historia también nos enseña mucho, hermanos. La historia nos enseña a no cometer los errores del pasado. La experiencia incluye la vida individual y social. Incluye la vida privada y comunitaria. Lo que vivimos como personas, como familia, esa experiencia que vivimos. Es esa fuente que también debe nutrirnos. La experiencia incluye la vida privada y la vida comunitaria. La experiencia social, lo que vivimos nosotros como familia. ¿Qué es lo que vivieron como iglesia? ¿Cuál fue la experiencia que vivieron en la pandemia, por ejemplo? ¿Qué experiencia les tocó vivir a ustedes como iglesia? Esa experiencia está alimentando las decisiones de este presente, de esta época que estamos viviendo ahora. A través de lo que vivimos en la experiencia, nos dejó lecciones para este 2022. Entonces, la experiencia social, la experiencia de lo que vivimos, de poder como sujetos históricos en la pandemia, de lo que vivimos políticamente también.
yo creo que siempre hay movimientos políticos que nos ayudan y que nos permiten tomar la experiencia del pasado para mejorar nuestro presente. Sin la experiencia como fundamento de la decisión o de una postura particular, todo será teórico, impuesto de arriba hacia abajo. Por eso es importante ver la experiencia. ¿Cómo le fue a la iglesia en el pasado? ¿Cómo le fue a mi familia en la generación anterior cuando vivieron esa circunstancia? Esa experiencia me debe servir a mí en la formación de mi familia del presente. Esa experiencia de la iglesia de los años 60, 70, 80. Bueno, no vayamos tan lejos de la pandemia. Me debe servir a mí esa experiencia en mi formación de la iglesia del presente. Es algo que también debo tomar en cuenta para una decisión. Acuérdense que estamos en la ética de la responsabilidad y que yo debo tomar en cuenta la Biblia, debo tomar en cuenta la razón, pero también debo tomar en cuenta la experiencia. ¿Cómo le hicieron ellos? ¿Cuál fue su mayor obstáculo? ¿Cuál fue su mayor error? ¿Cómo yo puedo evitar ese error de acuerdo a la experiencia de ellos? ¿O cómo los consejos de ellos me ayudan a mí? ¿Cómo tomar en cuenta esa experiencia para que nosotros, esta iglesia de este tiempo, cometa menos errores? Sin la experiencia, entonces las decisiones son solamente teorías. Sin la experiencia, esas posturas particulares que tomamos serían como, esto se va a hacer, punto, sin tomar en cuenta esa experiencia que se vivió, esas caídas que hubo o esos beneficios, ese crecimiento que se dio. Qué bonito tomar en cuenta esas experiencias. Miren, le hicimos así, evangelizamos, hicimos esos grupos familiares, fuimos aquí, fuimos allá, invertimos aquí, hicimos estos cursos, nuestros hermanos fueron al seminario y eso nos sirvió para crecer. Tomar en cuenta esa experiencia, no nada más decir, llegar a un grupo y decir, esto se va a hacer. Espera, toma en cuenta la experiencia de los hermanos que están allí, de los que ya caminaron tiempo pasado con esa iglesia, con esa comunidad de fe. Entonces, cuando no tomamos en cuenta la experiencia, como que es muy teórica la decisión, como que se impone de arriba hacia abajo, como que no se toma en cuenta la vida real, la vida histórica. La experiencia nos enseña siempre y debemos utilizar sus enseñanzas. La experiencia nos enseña siempre. La última fuente de conocimiento es la tradición eclesial y cultural. La palabra tradición no es mala. Muchas veces nosotros le damos un contexto negativo. Pensamos que la tradición es esa serie de ideas malas que no nos dejan crecer, pero la tradición es ese conjunto de conocimientos, de experiencias, de tradiciones, conductas que vamos recibiendo de nuestros abuelos, de nuestros padres, y que nosotros también le estamos dando a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Todos tenemos una tradición eclesial y cultural. Nuestras decisiones éticas jamás son individuales y personales, jamás. O sea, la decisión que yo tomo siempre va a involucrar, desde luego, mi persona, porque yo la estoy tomando, pero también va a involucrar a mi familia, a mi iglesia. Esas decisiones son conscientes o inconscientemente. Alguien puede decir, no, a mí no me gusta la naranja. ¿Ya la probaste? No, no, pero yo me acuerdo que mi papá y mi mamá decían que les hacía daño, que les causaba un malestar en su estómago.
Entonces, pues ellos de alguna manera me enseñaron a que no me gustara la naranja, que ni siquiera la probara. Es más, nunca nos dieron a probar la naranja. No está en nuestra dieta alimenticia. Esto es un conocimiento que nos dieron nuestros padres, una tradición, una costumbre que influyeron en nosotros. Por ejemplo, a veces a nosotros no nos gusta el coco, no nos gusta el cacahuate, y eso es también lo que les vamos influyendo a nuestros hijos. A mí me da risa porque a mí no me gusta el agua fría. El agua con hielo no me gusta. Me gusta mucho el agua al tiempo, aunque haga calor. Y dicen, ay, es que siempre aquí, que está muy caliente y en Monterrey, cuando te sirven la bebida, muchísimo hielo, muchísimo. Entonces yo les digo, no, yo sí, ¿pero por qué? Digo, no sé, a mí me gusta, como yo hablo, como mis clases son de enseñar, entonces yo digo, yo procuro tener, yo digo, a lo mejor ya con el hielo ni me voy a enfermar, pero es una tradición. Y entonces yo esa tradición inconscientemente se la pasé a una de mis hijas y dice, mamá, a mí tampoco no me gusta el agua con hielo. ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor yo le transmití esa tradición, esa conducta. Y ella dice, y le digo a mi hija, ¿y tú por qué no tomas agua con hielo? Ella no es maestra, ella es dentista. Dice, no sé, yo creo que fue una tradición que tú me diste. Y yo, sí, porque mis otros hijos, no, mi marido, no. Primero tiene que estar el vaso lleno, hielo hasta arriba, no importa el clima. A él le gusta mucho, mucho. Y dos de mis hijos son así, la otra es muy mesurada y la otra hija es como yo. Pero como esas experiencias, conductas se van pasando de una manera, como una tradición. Consciente o inconscientemente tenemos tradiciones que nos imponen pautas y normas, consciente o inconscientemente. Les comentaba también de una tradición de una amiga que tengo. Dice, aquí el internet en la casa se apaga a tales horas. Se apaga, dice. Que la tarea, que... No, 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 no. Se apaga porque se apaga y es tiempo de dormir. Y es parte de una regla de la familia, de una norma de la familia. Y como ella es divorciada, dice, yo tengo que imponer las reglas porque tengo jovencitos, adolescentes, que si no les enseño, pues ellos al rato me van a dar a mí, me van a poner las normas a mí. Entonces, y otra norma que decía, también les decía de mi amiga, que tiene una joven adolescente y que dijo, pues vamos a comprar la ropa, y dijo la chica, está bien, y fueron a la tienda y dijo la chica, me gusta esta ropa, y dijo la mamá, pues no, esa falda está muy cortita, y dijo la niña, es que es mi cuerpo, y dijo la mamá, es que es mi dinero. Así que entre las dos vamos a elegir la ropa. Bueno, son consciente o inconscientemente, mi amiga conscientemente, porque ella también tiene un carácter y eso es bueno, ¿verdad? Importante también de la formación de los adolescentes también es importante. Ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Aquí está el discernimiento, hermanos. Aquí está la ética, la conducta, la moral en acción, la moral en acción. Entonces, consciente o inconscientemente tenemos tradiciones que nos imponen pautas y normas. La tradición expresa la sabiduría histórica, da continuidad entre el pasado y el presente y nos guarda contra los vaivenes de la última moda. Sus enseñanzas nos ayudan en el presente, sin embargo, la tradición puede distorsionarse y resultar anticuada. La tradición puede distorsionarse y resultar anticuada, un verdadero fósil. Por ejemplo, mi idea de tomar agua sin hielo, agua siempre al tiempo. Se la paso a mi hija a su hija y así. ¿Y por qué? No sé, mi mamá, no sé, mi abuela, no sabemos. No es válido, o sea, no es una regla que nos lleve a algo bueno, no. Puede tornarse en un fósil. En verdad, una razón para tomar en cuenta la tradición es que bien puede enseñarnos formas no adecuadas o pertinentes para el presente. Por eso hay que analizar la tradición. Quizá se apoye en realidades inexistentes que no funcionen en las nuevas realidades y posibilidades.
No obstante, la tradición cultural y eclesial es la base de nuestra identidad existencial. Cuidado con esto, dice. Es importante. La tradición cultural y eclesial es la base de nuestra identidad existencial. La cultura nos da identidad. También nuestra iglesia nos da identidad. Tenemos un conjunto de normas, de doctrinas que nos van enseñando de alguna manera ese modelo, esa conducta de Jesús. Lo que nos da cierta orientación, eso nos da orientación, nos da sentido a nuestra vida, nos dice esa realidad eclesial, le da orientación, le da identidad existencial a nuestra vida como creyentes, lo que nos da cierta orientación. Hay que ver cómo esta tradición se manifiesta frente a las cuestiones éticas que surgen en el presente. Bueno, entonces ya vimos las cuatro escritura, razón, experiencia y tradición. Y vamos ahora a ver los pasos del análisis ético. ¿Cómo afrontar un dilema ético? Aquí viene lo bueno. La metodología latinoamericana y caribeña de los 3 pasos hermenéuticos puede sernos útil para entender cómo hacer esos análisis éticos de un problema. El primer paso en ese análisis ético, hacer un análisis profundo del problema. Si regresamos con el asunto de mi amiga, tiene que hacer un análisis profundo del problema. Esa niña adolescente, ella no puede decidir externamente. Se va a hacer esto. Tiene que sentarse a platicar con ella. No hay familia. Tiene que sentarse a platicar con otras personas, con alguien más que le ayude, médicos, pastores, autoridades, escuchar puntos de vista, hacer un análisis profundo del problema. ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Qué papel juegan? ¿Cómo se entienden esos papeles que están jugando? La importancia, la ubicación social de los involucrados. ¿Qué enseña las ciencias sociales en relación al problema? Aquí entran principalmente la razón, la experiencia y por lo menos en parte la tradición. Cuando se hace un análisis profundo del problema, entra la razón, entra la experiencia y por lo menos la tradición. El segundo paso, análisis hermenéutico. Cómo interpretar teológicamente la cuestión, cómo iluminarla a través de la Biblia, tomar una postura concreta frente al problema. ¿Qué tipo de razonamiento será el más adecuado? Vale decir, es mejor preocuparse por las consecuencias, que hay que tomar en cuenta los procesos o las consecuencias, los deberes, qué es lo que se debe hacer, las reglas o ver el contexto, ver las consecuencias. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuáles son algunas claves teológicas que orienten el análisis de este problema? ¿Cómo entender la voluntad de Dios? ¿Cuál podría ser la voluntad de Dios en el problema ético que tenemos enfrente? ¿Cuáles son los valores que están en juego y sirven como fundamento de sus conclusiones? El problema ético que les presenté es muy fuerte, pero es un problema ético que nos permite ver todas estas facetas de la situación. ¿Cómo entender la voluntad de Dios? ¿Cuáles son los valores que están en juego y sirven como fundamento de las conclusiones? En este paso, claro está, la Biblia y tradición entran como ejes claves. La Biblia, la palabra de Dios, es un eje clave en esta tradición. Y el tercer paso, análisis pastoral. Es una dimensión práctica. Una dimensión práctica. Con base en el análisis anterior, ¿qué postura hemos de asumir frente al problema? ¿Cuál es el análisis pastoral de esta situación? ¿Cuál es la respuesta que vamos a dar? No existe una receta metodológica.
En un mismo problema puede haber varias respuestas, puede haber varias salidas. No existe una respuesta metodológica que se pueda emplear mecánicamente frente a los problemas éticos. No existe. No hay una receta. Con todo, estos 3 pasos, tomando en cuenta las 4 fuentes, pueden ser útiles. Al final, es una decisión ética. Y a veces la vida nos da ligeras. ¿Veo el Facebook o no lo veo? Fácil. Otras no. Y el contexto puede ser muy ambiguo. Dios nos ayude, hermanas. Yo les pido que oremos por esta hermana, esta directora. Ella pide ese discernimiento, esa sabiduría de Dios en la decisión que debe tomar respecto al futuro de esta niña. Oremos por ella. La pongo en sus manos. Oremos por esa directora en ese dilema ético que está y que tiene que tomar en estos días. Estos pasos, hermanos, que vimos en este momento, sirven para organizar y orientar nuestro acercamiento a las cuestiones éticas de modo responsable. Conclusiones. La ética se relaciona responsablemente con la construcción y bienestar de la convivencia. La ética se relaciona, esta ética de la responsabilidad tiene que ver cómo estoy construyendo, cómo estoy colaborando para el bienestar, esa convivencia, ese mundo de Dios, cómo contribuyo en ese circuito natural de la vida. La ética de la responsabilidad me lleva a ver constantemente este oikos de Dios, cómo lo estoy viviendo, cómo me estoy desempeñando, cómo estoy contribuyendo. No hay recetas. No hay recetas para establecer de antemano la conducta adecuada. Lo que a este matrimonio le funcionó, a lo mejor a este no. Lo que a este adolescente le funcionó, a lo mejor a mi adolescente no. No hay recetas. Tenemos que ir viendo esas fuentes de conocimiento, esas consideraciones específicas, esos pasos, el proceso pastoral, la palabra de Dios, el contexto histórico, la cultura, la tradición. Tenemos que ir siempre tomando en cuenta para decidir. No hay recetas para establecer de antemano la conducta adecuada. Muy raramente la realidad sociohistórica se presenta sin ambigüedad. Ahora, ¿quiere decir esto? Entonces siempre vamos a tener dilemas para decidir. Y en esos dilemas, la realidad no va a ser clara. Va a haber complicaciones. Vamos a decir por aquí, no, por acá puede ser, por allá, no lo sé, tengo que otra vez revisar todo. Va a haber ambigüedades. Así es la realidad sociohistórica. Raramente es claro el camino, raramente es clara la respuesta, raramente. En los problemas éticos fuertes siempre vamos a tener 2 o 3 opciones y ahí está la bendición de Dios, que nos dé ese discernimiento, nos dé sabiduría. La persona moral será la persona que se comprometa a tomar parte en la construcción positiva de la convivencia, comprometida con el otro, con la otra, responsable en sus decisiones y comportamientos personales y sociales, y que rompa con todo lo que implica la exclusión. Esto es lo que pide Dios de nosotros. Hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante Dios. Hermanas y hermanos, esta clase no es fácil porque el Señor está preparando nuestras mentes y corazones para aprender a decidir, a resolver esos problemas éticos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a esa ética de Jesús en nuestras vidas. Dios nos ayude, hermanas. Dios nos ayude a decidir. Pensar, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría? Los invito a hacer esa primera oración en favor de nuestra amiga, de nuestra hermana. Padre Santo, gracias por este momento, por este tiempo, por esta enseñanza, Señor.
que nos desafía como creyentes, hombres y mujeres, líderes, pastores, Señor, miembros de una familia, de una iglesia, miembros, Señor, de una comunidad. No es fácil la vida, Señor. La realidad que vivimos es llena de complicaciones, llena de pecado, pero tenemos que decidir. Y hoy, Señor, queremos ponerte de manera especial a nuestra amiga que es directora de esta escuela en Texas, que tiene ese problema ético de resolver, Señor, sobre la vida de la niña, sobre la vida de ese embarazo que está, Señor, gestándose en el vientre de esta niña de 10 años. Tiene que haber una decisión ya en estos días, Padre, y ella la tiene que tomar como autoridad de esa niña. Te pedimos que bendigas a esa pequeña, Señor. No la conocemos, pero pudo haber sido, Señor, nuestra hija o nuestra nieta. Te pedimos que también bendigas a los padres de esta pequeña, la gente que la está cuidando de manera temporal. Señor, ayúdanos a decidir siempre y ayúdanos a decidir cómo lo haría Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues gracias, hermanas, hermanos. Gracias por su tiempo, por su disposición. Perdón que me pasé 2 minutos, discúlpenme, pero gracias. No sé si tengan algún comentario. Ahorita todavía se está haciendo la grabación. O si ya la paran para que sigamos comentando. Pedirles que termine la grabación, sí.